Yo creo que pasó, no es privativo de ninguna nacionalidad, pasó lo que pasó en Alemania, en Austria, en la URSS de la época de Stalin, en Francia, en la época de la OASI, de la colonización de Argelia, en las luchas entre el movimiento de liberación argelino y los coroneles franceses. Nosotros no tenemos que olvidarnos que el ejército argentino, antes de hacer los cursos, en los cursos de la Comisión para las Américas, reciben instrucción muy temprano, en la década del 60, de los militares franceses sacados de Argelia por el movimiento de liberación, que muchos vinieron a la Argentina para prestar cursos, y hay toda una documentación que yo la tuve en mis manos porque la presentaron las defensores de Díaz Besone, por ejemplo, que eran documentos secretos, restringidos, y donde se enseñaba la tortura física y la tortura psicológica. Eso los militares argentinos lo aprendieron de los franceses. ¿Qué pasó por la cabeza de los franceses, de ese pueblo de la revolución de 1789? Y pasó el fascismo. El fascismo es un viento fuerte, una tormenta que inunda todos los países, y como dice Hobsbawm, la barbarie está ahí, está al alcance de la mano. No podemos los demócratas hacernos los distraídos y mirar para otro lado. El autoritarismo, la vindicta pública, la demonización del enemigo, y de la demonización pasamos a la aniquilación, está en cualquier sociedad. Las discriminaciones, las estigmatizaciones. Bueno, el caso de Irán. Irán acaba de decir que prohíbe en sus universidades el estudio de la filosofía, el derecho y los derechos humanos, porque son creaciones perversas del occidente, dicen los ayatolás. Y es cierto, es la modernidad. Y la modernidad es la secularización, es decir, es la razón instrumental, va a decir Weber, y no la razón liberadora, pero es la racionalidad. Y de repente la Argentina en la década del 70 entra en un cono de sombra de irracionalidad política. De repente aparece una heredera del poder, que era una patética mujercita que no sabía dibujar su nombre de corrido, y es la presidenta de los argentinos, con el poder acaparado por López Rega y por la PDUE. Nosotros reconocemos como caballeros, con órdenes del general San Martín, a Licio Gelli. Entonces, digamos, Macera es un exponente, la Junta es un exponente de esas situaciones. Doctora, perdón por la ucronía, ¿no? Pero ¿qué hubiese pasado si Macera hubiese muerto en el momento de mayor poder en la Argentina? ¿Qué hubiese pasado con el pueblo? ¿Cómo lo hubiera despedido? Eso se llaman preguntas contrafácticas. ¿Qué hubiese pasado si Colón no descubría América? Pero no, digo, porque en parte de los alegatos, Macera dice, a nosotros nos empujaban a hacer eso. Es decir, había y Alejandra decía casi como una sintonía de hacerse el distraído frente a lo que estaba sucediendo. Yo creo que el mayor genocidio de la historia argentina, el golpe del 76, no es privativo de los militares. El golpe del 76 fue pergeñado, concebido por civiles y militares, porque había que llevar adelante el plan terrorista de Martínez de Hoz, de saquear el país, y que fue terminado, de alguna manera, porque también hay que decirlo, en la década del 90 con un gobierno constitucional, como es el gobierno de Menem, con el Partido Justicialista en el poder, ¿verdad? Allí se privatizó todo, allí retrocedió el Estado, se desguazó el Estado y avanzó el mercado. Pero no es casual que cuando recuperamos la democracia en esta provincia de Santa Fe, se haya liberado la zona, se haya liberado policialmente la zona de los tribunales de Rosario y se hayan reducido a los pocos custodios que había,
y se robaron absolutamente toda la documentación que probaba la complicidad entre amplísimos sectores civiles con los militares que llevaron adelante el genocidio. Esa documentación no se recuperó más. No es casual que Vignone haya organizado la quema de toda la documentación secreta de la dictadura, en donde aparecían enormes sectores, sindicatos, sindicalistas que hoy juegan a la democracia, empresarios, sectores políticos. Balmaceda formó su propio partido político, el Partido para la Democracia Social. Con acuerdo de sectores políticos, empresariales y sindicalistas. ¿No? Los mismos que cuando cae Ilia, por ejemplo, estuvieron en la asunción de Onganía. Los mismos que también estuvieron en la asunción de la primer junta militar. Es decir, es un encadenamiento de hechos patéticos y lamentables, ¿no? Sí, donde se cuidaban determinados intereses de estos sectores, claro. ¿no? Ahora, ¿qué diferencia, digamos, digamos, la Argentina puede sufrir en el mediano plazo o en el largo plazo una situación como esa? ¿O qué ha cambiado para garantizar que una situación como la que se vivió en la década del 70 no vuelva a ocurrir, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de los golpes, creo que ha cambiado la organización de las Fuerzas Armadas al no tener más mando de tropa con el servicio militar obligatorio. No hay ámbito internacional. Nosotros vemos lo que pasó últimamente con el intento de golpe de Correa, cómo se movilizan los otros presidentes, las otras naciones y los organismos internacionales. Claro, hay como resortes digamos de no legitimación de ningún golpe de Estado y de señalamiento internacional de lo nefasto de esa situación. Cuando recordamos los 3 intentos de golpes que sufrió el gobierno del presidente Alfonsín, y nadie movió una pluma, ¿verdad? Ahora creo que ha cambiado también, la filosofía también de las Fuerzas Armadas ha cambiado. Yo creo que sí. De ser el candidato suplente de la democracia. Claro, ¿no? pero además todos aquellos militares ya son de la época de los dinosaurios, ¿verdad? Hay otra mentalidad, otra organización en las Fuerzas Armadas. Y pero repito, siempre está latente, siempre existe la posibilidad, no tal vez de un golpe de Estado, pero sí de gobiernos cada vez más autoritarios, de gobiernos que estén convencidos que pueden ejercer la suma del poder público en sus manos, y de lo que algunos autores llaman cuidado con la dictadura de las mayorías. Porque las mayorías pueden convertirse en dictatoriales en determinado momento, en tanto se desconoce olímpicamente las voces disidentes, ¿no? Yo le pregunté esta pregunta contrafáctica porque, bueno, un Macera prácticamente desconocido, ignorado, y la muerte de un Kirchner que tuvo un impacto político realmente importantísimo en la Argentina. Claro, ¿no? Uno puede o no estar de acuerdo con Kirchner. Pero es un hombre que tuvo muchos aciertos y también muchos errores. Si todo hubiera sido acierto, yo sería kirchnerista, digamos, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero es un hombre que reivindica la política, que instala la política, que reordena absolutamente la Suprema Corte, ¿no es cierto?, poniendo allí los mejores juristas del país. Pero y toca intereses que parecen intocables también. Toca algunos intereses y mantiene otros, ¿no? En la concordancia. Pero no es comparable. Macera es el ícono, probablemente porque hablaba más que Videla, no porque haya sido peor y Videla aquella vieja hipótesis que algunos partidos políticos digamos construyeron en el 76, que el poderío militar estaba dividido entre halcones y palomas. Yo nunca me convencí de eso porque nunca conocí las palomas o los palomos, ¿no? Yo creo que era un ámbito de absoluta mediocridad, como era Agosti y Videla, que no podían decir 2 frases de corrido. Macera tenía ínfulas de pensador, ínfulas de intelectual,
había hecho algunos estudios de lingüística y además estaba convencido, él se convencía a sí mismo y algunos seguidores, supongo, que podía ser un segundo Perón. Venía de las Fuerzas Armadas, él equiparaba el ascenso de Perón con el golpe del 43, que era un golpe nacionalista clerical, más con Z que con C, el nacionalismo. No nos podemos olvidar de Giordano Bruno Ollenta, interventor en la Universidad Nacional del Litoral. Y la formación prusiana en aquel momento del ejército argentino. Oscuros, si los había. Sí. Entonces Masera aparece como un ícono porque él empieza a creer que las juntas militares tenían poca vida y él podía lanzarse a otros espacios de poder democrático cuando se recuperara la democracia. Y así toma mano de obra esclava, ¿no es cierto?, de gente que para sobrevivir un día más en la ESMA borroneaba un discurso y él pensaba que podía ascender a un líder, a convertirse en un líder político. Ahí también había acuerdos con muchos sectores, ¿no? Usted hablaba recién, Guillermo, de Néstor Kirchner, y usted en su momento incluso fue una de las que pidió públicamente mayores recursos también para los tribunales federales, sí, por las causas de derechos, sí, de delitos de lesa humanidad, sí. Pero hoy ya, digamos, después de todos estos acontecimientos y tras la muerte de Néstor Kirchner, ¿realmente fue un gobierno, y el actual es un gobierno que se ha dedicado en serio a la lucha por los derechos humanos, o lo ha utilizado también demagógicamente? ¿Qué análisis hace hoy de toda esta gestión con relación a los derechos humanos? Yo hago un análisis personal. No cabe duda que con el gobierno de Néstor Kirchner y la ubicación como Procurador General de la Nación de Righi, todo este tema, ¿no es cierto?, la cabeza de los fiscales en cabeza de Righi, todo el tema de derechos humanos se vio potenciado. No creo que los Kirchner hayan sido luchadores de los derechos humanos en la época en que, por ejemplo, Alfonsino organizaba la PDH. No estaban los Kirchner en la PDH. No estaba mucha gente también en la PDH, voy a decir. Eso no invalida, digamos, que una vez que se gana el gobierno, tomen esta como una de las banderas. Por estrategia política o no, en política muchas veces se miden los resultados más que las intenciones. A veces también, volviendo a citar a Weber, nosotros hablamos de las consecuencias no queridas de las acciones queridas de los hombres. No sé si esto fue querido o no. Lo que sé que hubo una agenda política sobre los derechos humanos que resulta importante y que ya a esta altura no se para eso sigue, porque la gente ha tomado conciencia, ¿no? Y los juicios siguen. Lo importante es que sigan más rápido, porque como en el caso, Masera tiene una CB desde el año 2002, ¿no es cierto? Sí, tuvo el pero hay muchos que se están muriendo de viejo. Sí. Y muchos que ni siquiera de víctimas que no han podido llegar a declarar todavía, incluso algunos que están pidiendo la posibilidad de hacerlo, según tenemos entendido. No, yo creo que los que no han declarado hasta el momento es porque por diversas razones no lo han querido hacer. Hay muchos grupos que no han declarado, pero porque no han querido. Recién ahora están declarando, pero las oportunidades se tuvieron. Hay mucha gente que no declaró en la CONADEP porque verdaderamente todos creíamos, y de hecho lo era, que la democracia alfonsinista era una democracia endeble, y la prueba está, ¿no es cierto?, 3 intentos de golpe militar, 13 paros generales, el lockout del empresariado y del mercado, pero aquello no se paró. Doctora, mucho se especuló después de la muerte de Kirchner acerca de el vacío de poder o las luchas intestinas del peronismo, y también como mujer es como muy difícil sobrellevar la muerte de un marido y seguir gobernando un país tan complejo como la Argentina. Yo nunca estuve en esa situación, pero supongo que sí. Porque la presidenta, a veces uno la interpreta, por lo menos analizando cada uno de sus discursos, lo ha planteado explícitamente muchas veces, casi como un prejuicio de debilidad de poder de género. Dice, pues yo porque soy mujer me cuesta el doble, siempre ha dicho esto en cada uno de sus discursos.
Yo creo que es cierto eso. Sí. Yo no haría tanto hincapié en eso porque cuando uno se lanza siendo mujer a determinadas carreras, no puede estar todo el día quejándose de los embates del destino sobre la cuestión de género. Pero creo que es cierto. Las mujeres... Si no, no existiría una ley de cupo, por ejemplo, claro, sin más lejos de la política. Exámenes todos los días de lo que estamos haciendo. Pero yo creo que la presidenta ha sufrido y está en pleno periodo de duelo, no cabe dudas, y ha sufrido un shock importantísimo. Es su compañero de vida, su compañero político. Ella se queda muy sola. Los Kirchner no delegaban ni distribuían el poder ni siquiera en la cuestión de discutir sobre el poder. Tendrá que buscar asesores importantes y de su confianza, que no abundan, pero aquello que se dijo que ella no tendría capacidad para seguir adelante sola, eso no lo creo. ¿Y puede ser una alternativa Alfonsín Wiener, como se ha planteado en las últimas horas? La verdad, no lo sé. La verdad, no sé. Podría ser una alternativa en tanto se pueda construir esto que tenemos en la provincia de Santa Fe, un frente que agrupa distintos sectores del arco político progresista. Podría ser una alternativa a nivel nacional. Podría ser muy interesante eso. ¿Y qué piensas sobre el renuncia de Reutemann al peronismo federal? Acabo de escuchar la noticia hace un par de horas por la radio. Bueno, la verdad que se habla en una serie de interrogaciones, interrogantes. El peronismo federal era un rejunte, digamos, de distintos caudillos, algunos, otros ni siquiera caudillos, figuras ignotas, muchas de ellas, en la diáspora. Era un grupo que estaba en la diáspora. Algo habrá advertido Reutemann importante en algunos otros sectores para que lo haya llevado a renunciar al peronismo federal. ¿Cuál es esa importancia y cuáles esos sectores? Podemos conjeturar, podemos hacer un ajedrez en esta mesa, pero la respuesta se sabrá dentro de un tiempo. Y hablando de ajedrez, en el Frente Progresista, usted mencionó el Frente Progresista, ¿va a haber, usted cree que puede llegar a haber un consenso que puede ser perjudicial para el Frente ir a una instancia de internas abiertas, teniendo en cuenta también que desde el radicalismo se plantea la precandidatura de Barletta? Ahí hay dos preguntas. La primera, sería importante llegar a una fórmula de consenso, porque las primarias abiertas no permiten el entrecruzamiento de nombres como para formar luego una fórmula de síntesis. ¿Consagra la división del Frente la interna? No, yo creería que no. Yo creería que consagra radicales por un lado, socialistas por otro. Bueno, pero es la alternativa de la democracia. El que gana, gobierna, el que pierde, acompaña. Eso debe ser así, y si no lo es, entonces no se estaba capacitado para enfrentar situaciones en el mundo y en la arena de la política. Yo creo que las primarias abiertas, de no haber consenso, ojalá lo haya, de no haber consenso, fortalecen la democracia interna de los partidos, me parece, ¿no? Aunque sea un frente y no un partido. Aunque sea un frente es una organización, una concertación, una coalición de partidos. Lo importante es que los afiliados diriman, a ver, si quieren un candidato del partido A, del partido B, del partido C. Eso es importante porque nosotros estamos trabajando con 4 partidos, con una masa de afiliados muy alta, si sumamos esos 4 partidos. Y bueno, los que van a tener las últimas decisiones van a ser los afiliados. Sí, por lo del consenso, a veces uno piensa el consenso, pero siempre teniendo el candidato propio, digamos. No sé, el consenso significa, claro. El consenso piensa, bueno, candidato socialista. Se puede lograr fórmulas de consenso porque, como dicen los psicoanalistas, para ganar siempre hay algo que perder, ¿no? Entonces, en las negociaciones políticas se gana algo y se pierde mucho también. Si se pudiera ganar y perder consensualmente, sería mejor.